Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes. Soy Eddie Fleischmann. Estas son las 5 de la tarde con 4 minutos en Full Deporte por Depor. Arrancamos en una jornada especial cargada de informaciones, porque hoy muy temprano despertamos con la noticia que el Tribunal de Arbitraje Deportivo TAS le había dado la razón a Alianza Lima en su reclamo con respecto al caso de Carlos Stein y la pérdida de puntos. En primer término, la resolución del TAS primero le otorga a Alianza la legitimidad en su participación como partícipe y dándole luz verde como para que pueda presentar el reclamo. Y después le da la razón con respecto al hecho de que Stein debió vérsele restado 2 puntos. De hecho, el TAS ordena a la Federación Peruana de Fútbol que le reste 2 puntos en el puntaje acumulado de la temporada 2020, con lo cual la consecuencia directa e inmediata debería ser que Carlos Stein descienda de categoría y Alianza se mantenga en la Liga 1. Ya nos había dicho el invitado de hoy, Marcelo Vicellares, abogado prestigioso en el ámbito deportivo, desde la Argentina, que no pueden quedarse los dos en primera. Uno de los dos. ¿Desciende Stein o se mantiene en segunda Alianza? Lo que ha decidido el TAS es que Alianza se mantiene en la Liga 1 y por lo tanto que Stein debería ir a Liga 2. Vamos a conversar al respecto porque la Federación por un lado ha dicho haber recibido la indicación del TAS y su resolución y dijo que la va a acatar de forma inmediata porque tiene efectos inmediatos la decisión del TAS. Por su lado, Alianza Lima ha dicho que ve con beneplácito que se quede en la Liga 1. Carlos Stein ha dicho que ellos ya están jugando la Liga 1 2021 y que por lo tanto no es retroactiva la decisión, que ellos no deberían ir a la Liga 2. De todas maneras, su abogado ha dicho que va a recurrir al tribunal suizo, que ya es justicia ordinaria, esperando, por supuesto, los considerandos que dé el TAS luego de la resolución de hoy. Alianza Atlético de Sullana ha dicho que ellos ya jugaron con Carlos Stein y que no van a jugar otro partido con Alianza Lima. La cosa es que la Federación Peruana de Fútbol, una vez más, queda en posición adelantada, queda fuera de juego, queda desprestigiada, porque en un tema doméstico el TAS le vuelve a enmendar la plana como fue hace unos años con Alianza Atlético de Sullana. Vamos a desarrollar todo este tema gracias a Redfield. Redfield es el filtro que tiene para todo el país, para tu auto, micro, camión, Renusa, 10 años de experiencia, filtros de alta calidad, rendimiento para tu motor, para extender la vida útil de tu motor, filtros de aire acondicionado, filtros de aceite, filtros de gasolina, en fin, bajo costo, calidad al mejor precio, distribuidos, por supuesto, por Renusa. A nuestros compañeros, muy buenas tardes, pero en primer término, y ya directamente, Marcelo Vicellares. Bienvenido a Full Deporte por Depor. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? A toda la mesa, los saludo, gracias por el llamado. Marcelo, he tratado de hacer un resumen apretado de lo que ha significado este proceso, pero te pedimos, si fuera posible, que nos des de forma sucinta un resumen de las consecuencias que esto debe tener. Bueno, a ver, de forma sucinta, lo primero que podemos decir es que el primer gran concepto es que el tribunal arbitral con sede en Lausana, Suiza, le hace lugar al recurso de apelación que interpone Alianza Lima, lo concede y en este sentido le hace lugar, en definitiva le termina dando la razón, considera que aquella vieja resolución del Tribunal de Licencia de la Federación Peruana de Fútbol es arbitraria, no se ajusta a derecho, y ese es el primer gran concepto. Alianza Lima tiene razón en su reclamo. Es más, lo dice expresamente la resolución al otorgarle la legitimación activa, que era un tema que también con ustedes yo lo había charlado en alguna oportunidad, donde yo veía personalmente medio controvertido el tema de legitimación activa, ustedes recordarán, pero sin perjuicio de ello, el pronunciamiento lo dice expresamente que le concede la legitimación activa. El segundo gran concepto
de la parte resolutiva, que es lo único que conocemos, que se ha notificado porque los fundamentos se han diferido para una fecha futuro, es que le descuentan al club Carlos Stein 2 puntos. Esto significaría, conforme el reglamento deportivo, que en su momento del campeonato anterior, que Carlos Stein, efectivamente, al descontarle 2 puntos, tendría que jugar en la segunda categoría. Y el tercer concepto, no menor, pero por supuesto al lado de los otros 2 puntos es de menor importancia, es la imposición de las costas procesales a la Federación Peruana de Fútbol, que son en concreto, para que la gente lo entienda, los honorarios profesionales de los árbitros. Esos son los 3 grandes puntos que tiene, fundamentalmente los 2 primeros. El reconocimiento en el reclamo de Alianza Lima, la concesión del recurso, considerando que tiene razón, que es legitimado activo para presentarlo, y el segundo gran punto es el descuento de 2 puntos, valga la redundancia, del club Carlos Stein. Ok. ¿Tiene sustento Carlos Stein cuando dice a mí no me pueden mover de la Liga 1 2021 porque yo ya empecé a jugarla? A mi modo de entender, no. A mi modo de entender, ninguno, porque indudablemente que acá hay una resolución del TAS que es de cumplimiento obligatorio, no solo inmediato, sino obligatorio para todos los clubes que participan en la Federación Peruana de Fútbol. Entiéndase, lógicamente, las partes involucradas en primer lugar. En primer lugar. Entonces, el club Carlos Stein no tiene otra alternativa, al igual que la Federación Peruana de Fútbol, de acatar la resolución del Tribunal Arbitral de Deporte. Y esto surge no solamente del Estatuto de la FIFA, artículo 58, sino del propio Estatuto de la Federación Peruana de Fútbol, que reconoce al Tribunal Arbitral del Deporte como el órgano jurisdiccional superior, supremo, de carácter independiente, y del cual, lógicamente, se somete. Ahora bien, ¿existe alguna posibilidad de apelación de esta instancia del TAS? Que es lo que el abogado del club Carlos Stein estaría manifestando, por lo menos anticipadamente, públicamente. Sí, efectivamente existe una instancia de apelación, que pueden pasar 2 cosas. La instancia de apelación es ante el Tribunal Federal Suizo, ¿no? Poder Judicial Ordinario. Exactamente. Ya no es un órgano, no es un tribunal arbitral, sino que es un poder judicial como el que nosotros nos imaginamos en cada uno de los países donde vivimos. Ese tribunal federal suizo, es de competencia sumamente restringida, o sea, no es que abre todos los procesos y te admite todos los procesos. Por ende, la posibilidad de que el club Carlos Stein llegue al Tribunal Federal Suizo, o que por lo menos de antemano falle a favor, son muy reducidas. Las estadísticas de apelaciones del TAS, de resoluciones del TAS al Tribunal Federal Suizo, que han sido revertidas en esa instancia, no debe superar el 1 o el 2% de fallos. O sea, es realmente sumamente restringido, y se producen fundamentalmente cuando una de las partes logra demostrar que la sentencia, el laudo, que tiene los efectos de una sentencia, han sido dictados de maneras sumamente arbitrarias, que el tribunal no se constituyó debidamente, que se aplicó fuera de sí la normativa. O sea, son circunstancias muy excepcionales, que a mi modo de entender, más allá de que considero, y esto es a título personal, polémico, si queremos llamarlo, a mi modo de ver, el fallo del TAS polémico, y después si quieren les explico por qué a mi modo de ver es polémico, pero considero que ninguna de estas circunstancias que estamos hablando ameritaría la posibilidad de llegar al Tribunal Federal Suizo. Carlos Uribazo, buenas tardes. Buenas tardes, Eddie. Un saludo para todos, para nuestro invitado. Doctor Vice, por favor, primero quería hacer una salvedad. En el caso de Paolo Guerrero se presenta ante el TAS buscando una, facilidad para poder jugar el Mundial, no se la dan, y el Tribunal Suizo le da la cautelar.
O sea, me imagino que cuando habla usted del 1%, está incluido también ahí Paolo Guerrero, que fue un caso Claro, sonado. lo que pasa es que sí. el caso de Paolo Guerrero llega por un tema que no tiene nada que ver con esto, ¿no es cierto? Sí. E inclusive el TAS lo concede el recurso. Sí. Pero más allá del caso particular de Paolo Guerrero, que fue un caso muy emblemático en ese momento y muy recordado inclusive, la realidad es que estadísticamente la posibilidad de que se abra el recurso, de que primero lo concedan, pero sobre todo que se pueda revertir una decisión son muy bajas, son muy bajas. En el porcentaje yo no tengo la estadística, pero sí recuerdo hace un par de años, que menos, ni un par de años, hace poco tiempo lo analicé y recuerdo que era realmente una estadística con un porcentaje bajísimo de la posibilidad de que se reviertan y son muy restringidas las causales. Tiene que haber una conformación irregular en el panel de árbitros. Cuestiones irregularidades de forma. Exactamente. Ok, yo le hago dos preguntas rápidas. Primero, el hecho que se realice una apelación ante el tribunal suizo, de alguna manera detiene la ejecución del fallo, esa es la primera. Y la segunda, ¿cómo se hace en un caso como este, en el que efectivamente hay una sentencia que favorece a Alianza, pero ya hay un campeonato que ha empezado con la otra parte, que es en este caso el cuadro de Stein? ¿Qué pasa con Alianza Atlético cuando dice yo no voy a volver a jugar ese partido? ¿Por qué Alianza Atlético tendría que jugar 2 veces un mismo partido, o casi el mismo partido, si no ha cometido ninguna falta? ¿Qué pasaría si ellos reclaman también ante alguna instancia internacional y dicen, a mí me están haciendo jugar 2 veces el mismo partido cuando yo no he cometido ninguna falta? ¿Qué se hace en estos casos? Bueno, a ver, el problema ya no es de Alianza Lima. El problema es de la Federación Peruana de Fútbol. Totalmente. Quien debe resolver esta controversia, primero vamos de atrás para adelante. La Federación Peruana de Fútbol, el comunicado que ha emitido hace un par de horas es correcto. La Federación Peruana de Fútbol tiene que acatar el fallo del TAS y hacerlo cumplir. Ese es el primer gran concepto. ¿Cómo lo va a hacer cumplir? Es un problema que ya no es de Alianza ni de Carlos Stein. Es un problema de la Federación Peruana de Fútbol. El club Carlos Stein va a tener que cumplir también con lo que dice la resolución del TAS. Va a tener que cumplir con lo que dice la resolución del TAS. Ahora, ¿cómo va a hacer la Federación Peruana para resolver este problema? La verdad que yo no tengo la respuesta, porque es un tema que lo que está muy claro es que Alianza Lima tiene que jugar inmediatamente en primera división, eso está claro, le guste a quien le guste, es una decisión tomada por el TAS y se tiene que llevar a cabo de manera inmediata. La Federación Peruana de Fútbol tendrá que, de alguna u otra forma, reorganizar el torneo, la forma de disputa, y tendrá que analizar qué tiene que hacer con el club Carlos Stein. Lo que está muy en claro es que uno asciende y el otro desciende. Porque de lo contrario, si uno no desciende, yo me imagino, y en esto seguramente ustedes tienen mucho más elementos porque conocen muchísimo más que yo de la forma de disputa del campeonato, pero seguramente si eso no se produjera, puede venir una controversia con algún tercer equipo. Correcto. Pero que puede llegar a plantear una disparidad en el criterio adoptado. Correcto. Entonces, a ver, vuelvo a la primera pregunta que me hiciste. No se suspende, se tiene que cumplir de manera inmediata. ¿Quién resuelve el problema? Es la Federación Peruana de Fútbol. ¿Cómo lo va a resolver? Es un tema de ellos. Lo que sí está claro es que Alianza tiene que jugar en primera división y que el club Carlos Stein va a tener que acatar la decisión que tome la Federación Peruana de Fútbol y no le va a quedar otra que jugar en segunda división. Ya, lo último, pero Alianza Atlético va a tener que jugar el partido 2 veces. Si va a tener que jugar 2 veces el partido, a ver, a mi modo de ver, eso, insisto en esto para no dar una respuesta una respuesta que depende de la organización de un torneo, porque en definitiva
Es una respuesta que depende de la organización de un campeonato que la federación va a tener que reorganizarlo porque ya lleva una fecha disputada. Lo que sí tengo claro es que Alianza Lima, a partir del fin de semana que viene, tiene que jugar en primera división. Muy y bien. que el club Carlos Stein, a partir de la semana que viene o cuando comience la segunda división, tiene que jugar en segunda. Lo que ratifica lo que habíamos venido diciendo aquí, que el partido entre Carlos Stein y Alianza Atlético, siendo de la primera fecha y habiendo una diferencia de pocos días entre ese partido y el fallo del TAS, debió postergarse por una cuestión de cautela y de sentido común. Carlos Esquivel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal al doctor Marcelo Vicelares, a todos los panelistas y a los seguidores de Full Deporte por Depor? Doctor, yo quisiera saber si Carlos Stein sabía que este escenario se podía dar, ¿qué le hace pensar a usted que lo haya motivado a ir al TAS con la amplia experiencia que tiene usted? ¿Al club Carlos Stein? O sea, ¿qué tenía que ganar Carlos Stein? ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque acá todo el mundo se pregunta por qué Carlos Stein ha ido y no se ha quedado a hacer el proceso largo, como quien dice. ¿Estaba obligado Carlos Stein o se pudo decir no quiero ir al proceso acelerado? Por supuesto que Carlos Stein y la Federación Peruana de Fútbol se podrían haber negado a un procedimiento acelerado. ¿Por qué lo hicieron? Habrá que consultarles y preguntarles a los asesores legales de cada una de las partes. No tengo una respuesta ante eso. Ok, claro, porque acá lo que uno se pregunta es cómo puede después decir que va a apelar, ¿no es cierto? Porque acá lo que se ha hecho es como quien dice un arroz con mango, como decimos acá, todo un entrevuelto, y no se sabe qué va a pasar el día de mañana. Y lo que yo le digo es, ¿usted cree que también acá la federación pueda, en su reorganización, podría anular la baja? ¿Si podría anular la baja a segunda división? Sí. ¿Está dentro de sus competencias o no? No, yo insisto en que el fallo del TAS es muy claro. Nos puede gustar, no nos puede gustar, podemos estar de acuerdo, no podemos estar de acuerdo. Lo que primero que nada, las partes tienen que acatarlo. A Alianza Lima se le concedió el recurso y tiene que jugar en primera división. El club Carlos Stein pierde 2 puntos y conforme el reglamento de competencia 2020, tiene que... Queda claro. Marcelo, antes de la pregunta de Eitan Eskenazi, muy rápido. Hay un tercer club, Atlético Grau, de quien se decía que, dado de que 2 veces le restaron puntos a Carlos Stein, se dio una baja administrativa y debería perder todos sus partidos por walkover, con lo cual, si se diera eso, Atlético Grau estaría por encima de Alianza Lima en el puntaje. Lo que me han explicado es que para que eso pueda ser efectivo, Grau debió participar del proceso, pedir participar del proceso ante el TAS como un tercero afectado. Al no haber pedido esa participación, lo de Grau ya es extemporáneo. ¿Es así? Es correcto. Es correcto la fuente que te ha comentado eso. Perfecto. Eitan Eskenazi, buenas tardes. Sí, compañeros, ¿cómo están? Doctor V, buenas tardes. Eitan Eskenazi les saluda, mucho gusto. Hace un mes, cuando conversó con nosotros, nos indicó que el principal problema que tenía Alianza era el aspecto de la legitimación activa. ¿Es ese factor, ese punto que usted comentó al comienzo, que le parece el más polémico? Digamos, ¿cómo Alianza probó que fue afectado directamente? Bueno, a ver, yo estoy muy ansioso, seguramente, al igual que muchos, de tener los fundamentos, ¿no? De esperar los fundamentos de esta resolución, de este laudo. Efectivamente, yo marcaba 2 aspectos en aquel momento cuando charlaba con ustedes, que yo lo veía controversiales, que fíjense ustedes que son los 2 aspectos que están de alguna u otra forma hoy debatiéndose, que es el tema de la legitimación activa, que el tribunal considera que tenía legitimación activa Alianza, y el tema de la integridad deportiva. El tema de la integridad deportiva está plasmado en el artículo 10 del Estatuto de la FIFA, que en definitiva lo que dice es que los logros deportivos se alcanzan en el campo de juego, o sea, entiéndase por logros deportivos un ascenso, un descenso o la permanencia en la categoría. Pero
Lo anecdótico de este fallo, por eso la verdad que voy a estar muy ansioso por esperar los fundamentos, y que es donde yo entiendo que ha hecho el anclaje, el fundamento para fallar a favor de Alianza, es que hace una interpretación extensiva que va más allá de los logros deportivos alcanzados en el campo de juego, porque está claro que si fuera por los logros deportivos, Alianza Lima tiene que seguir en segunda división, ¿no es cierto? Que es un poco el comunicado que hace Carlos Stein. Lo que sí hay que tener en cuenta acá, que hay algo muy llamativo y a seguir, y que puede llegar a ser quizás una jurisprudencia interesante para el futuro, que hace un concepto extensivo de la integridad deportiva, a mi modo de ver, aplicándolo al tema de las licencias, del cumplimiento del régimen de licencias. En este caso, el tema licencia es un tema muy amplio que ameritaría otra charla, sí, claro. Pero el tema de las licencias, que está reglamentado en la FIFA y que la Federación Peruana lo tiene reglamentado, tiene distintas bases. Una base puede ser la estructura deportiva, o sea, vos podés jugar en primera división si tenés una determinada estructura deportiva, pero la base central que está acá en discusión es la licencia económica y financiera. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que el club, en este caso Carlos Stein, debe cumplir obligatoriamente con ese régimen de licencia económico-financiera que estipula el reglamento de la Federación Peruana, y que es esencialmente el fundamento de Alianza. Alianza seguramente ha planteado, por eso yo siempre les decía que lamentablemente cuando uno no tiene acceso al expediente se pierde muchas cosas, pero Alianza seguramente lo ha planteado de una forma muy inteligente los abogados, y hay que reconocérselos. Han dicho, señores, cierto, nosotros por integridad deportiva no podemos reclamar nada, porque deportivamente hemos descendido, pero el concepto de integridad deportiva va más allá del logro deportivo en la cancha, y tiene que ver con un instituto muy nuevo que hace el tema de las licencias del fair play financiero, y en ese sentido el Club Carlos Stein no cumplió. Y ahí es donde estoy convencido, por eso estoy tan ansioso por leer los fundamentos, seguramente hace una interpretación extensiva, más abarcativa del tema de la integración deportiva. Lo último, Marcelo, agradeciéndote mucho tu participación. ¿Cómo queda la Comisión de Licencias, el Tribunal de Licencias, la misma Federación Peruana de Fútbol, que, digamos, le enmiendan la plana desde el TAS? ¿Deberían renunciar estos funcionarios? ¿Han actuado mal? ¿Han actuado alejados de la legislación? ¿Han fallado de forma injusta, arbitraria, en perjuicio de un equipo? ¿Qué es lo que tú consideras? No, bueno, a ver, yo lo único que puedo dar es una evaluación desde el punto de vista de cómo se han pronunciado. Ellos se han pronunciado entendiendo de que efectivamente acá no se habían vulnerado las reglas de la licencia, y de que en su momento la aplicación de una multa, en virtud también tengamos presente algo. Veníamos y seguimos en un momento de pandemia, donde los clubes están destruidos económicamente, esto hay que decirlo. Entonces, entre uno de los fundamentos del Tribunal Constitucional de Licencia es, señores, yo no puedo mandar al descenso a un club, por más que reconozca de que efectivamente no han cumplido como debían cumplir ese reglamento de licencia por la situación excepcionalísima que se vive. Podemos estar de acuerdo o no de acuerdo. Yo sí creo que, insisto en este concepto, también el fallo del TAS no deja de ser polémico, ¿eh? No deja de ser polémico. Ok, pero puede haber influido que Carlos Stein incumplió por primera vez antes del inicio de la pandemia, y esta era una reiteración de la falta. Por supuesto. Por supuesto. Perfecto. Que esa reincidencia en su falta seguramente ha sido tomada muy en cuenta. Muy bien. Pero yo creo que lo más importante, y le cierro con esto, es el concepto que toma el TAS, ese tribunal arbitral de la integridad deportiva. La integridad deportiva no son solamente los resultados deportivos alcanzados en la cancha, sino el cumplimiento del régimen de licencias.
lo equipara. ¿Qué quiere decir con esto? Ojo con los clubes que no cumplan con el régimen de licencia acabadamente como lo marca la normativa. Perfecto. Marcelo Vicellares, hombre de leyes, hombre de legislación deportiva, profesional en el tema y experto, se presentó en Full Deporte por Depor. Marcelo, ha sido muy amable, te agradezco mucho la deferencia. Gracias a ustedes, hasta siempre y como siempre a disposición para cuando quieran. Muchas gracias. Muy bien, Gracias. Marcelo Vicellares estuvo con nosotros gracias a Lumingo.com. Lumingo.com ya tiene además su tienda deportiva, la tienda del hincha, y entra en losdias.com, en el que habrá hasta 60% de descuento en muchos artículos. Entren a lumingo.com, aprovechen las oportunidades en la tienda del hincha. Mientras estamos, seguramente, Marc, en cualquier momento con el siguiente invitado, quiero escuchar algún concepto que tengan Carlos o Eitan para complementar la entrevista con Marcelo Vicellares. Sí, rápido, Eddie, yo quiero concretar porque cuando yo le pregunto sobre si Stein y la federación fueron voluntariamente, es decir, no fueron obligados, quiero decir que ellos de alguna manera sabían que esto podía pasar tal vez más adelante y lo que han querido es prevenir un pago económico muy fuerte que se venía. Yo sí entiendo lo que querías decir, Esquivel. O sea, ¿por qué Stein hubiera participado sabiendo que un escenario posible es que Stein descienda? Claro, y entonces yo quiero decir algo. La federación sabía que más adelante el TAS le iba a dar la razón y por lo tanto iban a tener que pagar una indemnización muy grande. Entonces es mejor ahora que pase la vergüenza, pero que lo acomoda y ya no tiene que pagar, porque si no, más adelante es la vergüenza más el pago millonario. Y Stein tiene que hacerle caso a la federación porque la federación es prácticamente el que le ha estado pagando la planilla. Muy bien. Vamos a continuar con este tema, pero estamos en comunicación con Marco Lajara, que es también abogado, experto en legislación deportiva y ha estado asesorando además con el expediente de Alianza Lima. Marco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido a Full Deporte por Depor. ¿Cómo estás? Un gusto. Ya te imaginas, causo por todo lo que ha pasado en la mañana, desde que recibimos la noticia, la espera, en fin. Y para conversar un poco, que seguro va a ser bastante aleccionador lo que podamos hablar en tu programa, dado que conoces mucho de esto y bueno, la agudeza es lo que necesita tu público para entender un poco lo que ha pasado. Marco, directo al punto, porque acabamos de hablar con Marcelo Vicellares, que es especialista también en legislación deportiva desde Argentina, y está claro entonces, está clara la decisión del TAS, está claro que Alianza se queda en la Liga 1, que Stein debe jugar la Liga 2, pero por otro lado Stein dice que va a apelar ante el Tribunal Suizo, ya veremos qué suceda. La federación dijo que va a acatar de inmediato la decisión del TAS. Alianza Atlético dice que no va a volver a jugar un partido que ya lo jugó ante Carlos Stein. ¿Qué se puede esperar? ¿Cómo se va a recomponer esto? A ver, yo leo la resolución y si tuviese el TAS algo más que decirnos, esperemos a que el TAS nos diga algo más. La resolución le dice que Alianza debió ser incorporado el 15 de diciembre del 2020 a las reclamaciones. Por lo tanto, hasta está diciendo dos cosas importantes. La reclamación y lo que ellos estén resolviendo, o sea, la resolución del TAS está atendiendo a lo que significa el campeonato 2020, cosa que los rumores dicen que será para el 2021 o que puede ser para el año del 2019. No, este es un tema exclusivamente circunscrito al campeonato del 2020, por lo tanto estamos hablando de ese campeonato. Y segundo, dice, quítesele 2 puntos a Carlos Stein. Listo, le quitas 2 puntos a Carlos Stein. En ese momento, automáticamente Carlos Stein pasa a estar abajo de Alianza Lima y Alianza ocupa el puesto 17. Y por lo tanto Alianza se queda en primera división y Carlos Stein pierde la categoría. Eso es lo que te dice lo que hemos visto en la resolución del TAS. Luego existe la posibilidad de que haya una otra sanción. No existe posibilidad de otra sanción. Si el TAS hubiese querido dar otra sanción, como esa famosa de la que están dando vuelta, la sanción administrativa, también lo hubiese dicho en su resolución. La sanción de Carlos Stein es
quita de 2 puntos, nada más, es la única sanción que existe. Luego el tema administrativo es un tema que ya, bueno, la especulación, y tú sabes que el fútbol va para todo eso, no tiene ningún sentido. Pero ¿qué debería suceder? Que Alianza juegue ese partido con Alianza Atlético, empezando el torneo, tomando el lugar de Stein, que el torneo empiece de nuevo. ¿Qué debería suceder? Porque la Federación Peruana de Fútbol, al no postergar el partido de Stein con Alianza Atlético, se ha metido en camisa de 11 varas y en un lío gordo, ¿no? Sí, mira, hay un concepto jurídico que habla de hechos consumados. Yo considero que este es un problema que yo recuerdo que tu programa, por lo menos 8 o 10 veces, hablaron de las consecuencias, es decir, de lo que está pasando ahora, por haber desatendido los reclamos de Alianza en diciembre. Y se los advertiste tú, se los advertimos nosotros, y le dijimos, esto es lo que en este rollo te vas a meter, como que se ha metido en un rollo complicado. Ellos tendrán que ver cómo adaptan todo esto. Lo que sí podría decirte, Eddie, básicamente, conociendo las reglas del fútbol, es que ese partido se jugó, Carlos Stein obtuvo el partido jugado en la primera fecha. Hoy se ordena que ingrese Alianza, el cupo para los equipos en primera división es de 18, Carlos Stein pierde la categoría y Alianza arranca de 0 con un partido pendiente como lo tiene el Manchester United, como lo tiene la Juventus o como lo tiene cualquier equipo del mundo que puede tener una fecha postergada sin ningún problema. Así que yo por ese lado no le veo ningún inconveniente. Sí, el problema está en que Alianza Atlético ha dicho que se declararía en rebeldía y que por lo tanto no estaría de acuerdo con jugar con Alianza Lima. Ya luego de esta consulta te dejo con Carlos Univas. Claro, en ese caso, ahí sí generarías ese tema de la suspensión administrativa por un acto de rebeldía de parte de un club. Pero esa figura de suspensión administrativa está diseñada para cuando, tú te acuerdas que si en la época en que Francesco estaba en la agremiación y venía este tema de el club pagó, sí. Entonces la agremiación mandaba un oficio al organizador del campeonato, que era la asociación, y le decía, ok, programe al club o reprograme al club tal para que pueda jugar, y se reprogramaba al club tal. Pero si no se programaba al club porque no había pagado salarios, se generaba este tema, el walkover, y por lo tanto ahí había la sanción administrativa, que ante 2 walkover salías del campeonato. Eso es lo que están especulando en las redes, pero no es lo que aplica para este caso. Carlos. Sí, doctor Jara, 2 consultas rápidas. Primero, el comunicado de la Federación dice que le comunicarán a las partes de qué manera van a dar cumplimiento a la resolución. ¿Ya se han comunicado con ustedes para decirle de qué manera van a dar cumplimiento a la resolución? Y si no, ¿cuánto tiempo están dispuestos ustedes a esperar que les expliquen cómo van a hacer? Porque en teoría hay una fecha que viene este fin de semana. ¿Cómo estás? Un gusto estar conversando contigo. Mira, ya es un tema estrictamente dirigencial. Nosotros como equipo legal podemos recomendar, en este caso Diego Guerrero seguro que va a ver el tema, pero la opinión de nosotros como equipo es que Alianza debe jugar este fin de semana o en el peor de los casos el lunes como parte de esta fecha. Insisto, yo creo, y es un punto de vista, que Víctor Villavicencio, que es un tipo que conoce esto, tuvo que haberse preparado para esta posibilidad. Por lo tanto, él debe tener un plan B sin ninguna duda, porque esto no te puede agarrar de sorpresa sabiendo que tienes un conflicto, y cuando programas como el de ustedes y los versos de nosotros durante todo este tiempo, fue que mejor se ahorren todo este problema, porque acá se viene una indemnización posible y acá se viene un desprestigio de la federación y un desprestigio de todo lo que significa el sistema de campeonato y las malas artes que han tenido en la administración de justicia dentro de la jurisdicción de la federación. Y creo que Diego Guerrero va a exigir que este fin de semana Alianza juegue su primer partido de Liga 1. Ahora, doctor, que menciona la palabra indemnización, es evidente que la resolución ha sido bastante beneficiosa para Alianza y ha podido satisfacer todas sus expectativas. Pero hay una frase que igual, la palabra indemnización me ha hecho asociarla con la frase final de la resolución que dice se quedan desestimadas todas las demás peticiones. ¿Cuáles eran esas otras peticiones que han sido desestimadas a la luz de que uno mira y ya les han dado lo que ustedes habían pedido? Pero ¿cuáles son las peticiones desestimadas? Lo que pasa es que Carlos Stein y la Federación Peruana de Fútbol
tuvieron también peticiones. O sea, el fallo va destinado a los 3. Entonces, para nosotros era incorporarnos en la Liga 1 a partir que Carlos Stein había cometido infracciones y por lo tanto merecía la quita de puntos. Esa es la pretensión de Alianza. La pretensión de Carlos Stein era justamente que ellos habían sufrido los estragos de la pandemia y habían tenido por lo menos 40 o 41 incumplimientos de tipo administrativo, lo que los había puesto en una situación de indefensión y por lo tanto ese incumplimiento no estaba con ganas de que el dirigente no pague sus obligaciones, sino que fue una crisis en la que entró el club. Y la federación, no quiero decir se lavó las manos, pero mostró que los órganos que administraban justicia eran independientes y ellos no tenían nada que ver en el tema, pero sí se habían apersonado para conocer lo que significaba el proceso en el TAS. Pero no significaba respecto a las pretensiones de Alianza, que la única y exclusiva para nosotros era revisar bien el reglamento. Por eso es que tampoco era un problema de fútbol, Carlos. O sea, y este no era un problema de fútbol, este era un problema de reglamento. Entonces, a quienes han convocado está abogados reglamentaristas que son árbitros y que conocen de este tema. No miraron el tema de si se trataba de Alianza Lima, River Plate o Barcelona. Correcto. ¿No? Es un tema reglamentarista. Con total frialdad. Carlos Esquivel, tu pregunta para Marco Lajara. Sí, quisiera aprovechar, buenas tardes, señor Marco Lajara, quisiera aprovechar la presencia de usted, que es asesor legal de Alianza. Sé que el 26 del próximo mes van a ir al TAS nuevamente, junto con Sporting Cristal y la Universidad San Martín, pero para un tema en el TAS, pero contra la Federación por el tema de los estatutos. ¿Podría comentarnos brevemente para que la gente esté enterada un poco de esto? A ver, les cuento un poco la historia previa del tema de Alianza. Cuando yo soy convocado en diciembre, es a los 2 días de haber perdido la categoría. Y ahí yo me reúno con Diego Guerrero me da la oportunidad de ejercer la defensa de Alianza y comienza esta vorágine en el Perú. Y esto con la anuencia, evidentemente, de César Torres, que creo que ustedes ya tenían esa información. A este equipo se suma Julio García. Y luego, cuando yo soy propuesto para ser administrador y gerente del tema, Julio toma el mando de este tema en toda la etapa internacional y comienza a mirar el tema jurisprudencial y las experiencias anteriores. Así que un capo, Julio, y él fue el que en este caso llevó la bandera ya en las instancias finales con los abogados españoles y este tema. Yo me perdí en el conflicto de interés que tenía a la hora de pelear por ser administrador o gerente, pero siempre integrando al equipo y ya no como parte del liderazgo, sino en este caso Julio es el que toma control del tema y seguro que ahorita Julio debe estar muy contento por el éxito que hemos tenido. Yo estoy aislado en una provincia del Perú, producto del paro, no he podido llegar a Lima, el paro de transportes, así que estoy aquí atendiendo la llamada, producto de que esto es una noticia y la mitad del Perú está atento. Luego, sobre la reclamación que hizo San Martín, Melgar, Cristal y Alianza, eso en realidad es una pretensión que lo que veíamos como Alianza es que se violaba una regla fundamental y que se incorporaba eso a un papel de trabajo tan serio como es el Estatuto de la Federación Peruana de Fútbol, en donde se establecía que los derechos de televisación le correspondían al organizador del campeonato y no a los clubes, cosa que yo estimo que el TAS ha revisado. En este caso sí ha visto la probática en otras partes del mundo y particularmente en Latinoamérica para ver cómo evitamos actos de corrupción y todo esto que en algún momento Latinoamérica sufrió encarcelando a todos los presidentes de las distintas federaciones sudamericanas y CONCACAF y todo este tema, para que no haya este tráfico indebido y malsano de lo que son los derechos de televisación, que las estrellas son los futbolistas y que los que invierten en los futbolistas son los clubes, y por lo tanto los clubes son los dueños de esos derechos y no como lo quiso hacer antojadizamente el grupo que en ese momento manejaba la Federación Peruana de Fútbol. Creo que ahí tenemos una indignación con Álvaro Banco, que seguro con Javier Rizcala de Melgar y con la gente de Cristal, porque lo que nosotros necesitamos es lo que Eddie siempre dice, el juego limpio, tanto dentro de la cancha como fuera de la cancha, que es el cumplimiento de las reglas. Gracias por recordarlo, Marco. Eitan Eskenazi, te escucha Marco Lajara. Doctor Lajara, mucho gusto. Le saluda Eitan Eskenazi. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cuál es el...?
¿Cómo está? ¿Cuál es el principal fundamento que Alianza presentó ante el TAS para probar que es un afectado directamente? O sea, que fue un afectado directo. A ver, para O sea, nosotros sobre el tema de la caso- legitimación activa, ¿no? Me refiero. Claro, la Claro, legitimación activa que aquí se le negó y que el TAS sí le aceptó. Lo que pasa es que yo no veo, a mí me resulta hasta incómodo intentar esbozar alguna justificación que haya tenido Romina Fernández y los miembros de la comisión de licencias y del tribunal. O sea, es absurdo pensar que Alianza no estaba involucrado en el tema porque ante la sanción que correspondía a Stein, Alianza no tenía vela en este entierro, cuando era, es más, la resolución del TAS es tan aleccionadora que te dice, quítesele, sancione a Carlos Stein, quitándole 2 puntos. No dice incorpore Alianza primera a la Liga 1. Pero si tú lo quitas, tú le quitas los 2 puntos a Carlos Stein, lo que haces es poner en el puesto 17 de Alianza Lima, de la tabla final del año pasado. Y eso significa que Alianza se quedó en primera. 18 Carlos Stein, 19 Grau y 20 Yacuabamba. O sea, es tan poco legal y más de sentido común y criterio lógico que pensar que teníamos una administración de justicia que no era capaz de darse cuenta de esto es absurdo. Por lo tanto, lo que yo creo es que lo hicieron de mala fe, y ese fue el argumento que nosotros utilizamos en el TAS para poder mantenernos en primera. El cumplimiento de los reglamentos del sistema de concesión de licencias que había sido implementado como número 1 en el Perú, aún cuando ya teníamos Cámara de Resolución y Disputa, que es la primera también en Sudamérica, y teníamos Estatuto del Futbolista, que fue todo un logro de parte de este grupo de chicos que en su momento fundaron la agremiación y sacaron todas estas ventajas para que los trabajadores del fútbol no se queden desamparados, como vino durante mucho tiempo con dirigentes impresentables, que ya es vuelta a la página y salir y mirar para adelante, ¿no? Marco, para ir concluyendo, está claro que Alianza Lima se tiene que quedar, que Stein tiene que ir a segunda. ¿Tú sientes que, siendo las cosas tan claras, siendo tan directa la resolución del TAS, cómo queda la Comisión de Licencias y el Tribunal de Licencias de la Federación? ¿Cómo queda el directorio de Agustín Lozano? ¿Tú crees que esto fue digitado? ¿Fue contaminado por lo político? ¿Crees que esto fue sesgado adrede para perjudicar a Alianza? Yo creo que Alianza se dejó estar, si cabe la frase, a partir de que pierde la categoría en la cancha, ¿sí? Y por lo tanto, en ese escenario, obviamente un tipo como Lozano o un grupo de gente liderado por Lozano se tenía que aprovechar de esas circunstancias como que se aprovechó. Eso es uno. 2, me da pena por Romina Fernández, me da pena por los demás profesionales que estuvieron ahí, incluyendo el doctor Picón, que es el presidente del tribunal, un tipo del que tengo las mejores referencias profesionales. Los chicos de la Comisión de Concesión de Licencias, nosotros sabíamos que eran chicos que jugaban a favor de Lozano, son chicos muy cercanos al entorno personal y amical de Agustín, como es su abogada y como es los nuevos miembros de cada uno de los estamentos de la federación. Claro, hay un miembro de Stein en la Comisión de Justicia y uno del Grau en la Comisión de Apelaciones de Conmebol. Correcto. Conoces el tema a fondo y eso me parece fantástico, porque esa es la prensa deportiva que necesitamos. Porque si bien Alianza no es el abanderado de la ética, la moral y algún absurdo que por ahí alguno de mala leche quiera decir, lo que sí queremos hacer es poner en evidencia lo que ocurrió y lo que vino ocurriendo durante mucho tiempo, y que posiblemente hayan otros afectados que no tuvieron la fuerza social y la fuerza de Alianza para que puedan enfrentarse a un monstruo como es la federación. Insisto, yo fui personalmente como abogado de Alianza y me estrellé 3 veces contra los muros de la federación y la justicia deportiva del fútbol peruano. Y creo que eso es absolutamente aleccionador para que Eddie, junto con todos los demás periodistas deportivos, veamos que cualquiera no puede ser presidente de la federación, y por lo tanto los órganos
que ahí funcionan tienen que estar nutridos por la gente que más sabe y con una calidad ética a prueba de bala. Marco Lajara, te agradezco mucho por tu presencia en Full Deporte por Depor. Te mando un abrazo, muchas gracias, hasta otra oportunidad. Igual para ti y para tu equipo, y gracias, Eddie, por estar siempre atento a estos temas que no solamente son de Alianza, sino son del fútbol peruano. Cuídense mucho, un abrazo y arriba Alianza. Muy bien, Marco Lajara se presentó en Full Deporte por Depor gracias a Redfield. Los mejores filtros para tu motor, para tu auto, micro, camión, son los de Redfield. Bajo costo, alta calidad, al precio justo, 10 años de experiencia en filtros de aceite, filtros de aire acondicionado, filtros de gasolina. Los filtros Redfield los distribuye en el Perú Renusa. A mí me queda algo claro. Es una vergüenza, ya sucedió antes con Alianza Atlético, ahora sucede en este caso. Es una vergüenza que en un tema doméstico que se debe resolver de forma transparente, utilizando los elementos jurídicos deportivos a mano, tenga que ser resuelto ante el TAS frente al mundo entero y enmendándole la plana a la federación, que en mi opinión ha tenido una actuación sesgada y digitada en perjuicio de Alianza. Pero los escucho a ustedes con sus opiniones, Carlos Eitan. Bueno, sin duda es una vergüenza todo lo que está pasando, pero lo que más me llama la atención de toda esta situación es que debo reconocer que yo he sobreestimado la habilidad de la gente que trabaja en Videna, porque yo creí que ellos tenían un plan B y que ellos apenas salieran la resolución del TAS, si era a favor tenían esta carta y si era en contra tenían esta carta. Sin embargo, ya han pasado 10 horas y todavía es evidente que no saben qué hacer y que el comunicado que han emitido solamente es para ganar tiempo, porque ahí dicen, bueno, vamos a cumplir y ya les vamos a comunicar a las partes, pero están pasando las horas y quizás pasen los días y todavía no les van a comunicar porque todavía no tienen claro qué cosa van a hacer. Y eso me parece lo más grave de todo, porque esto entorpece el campeonato, ahuyenta a sponsors, da una mala imagen ante el mundo. O sea, hay una situación, una nebulosa que todos dicen, sí, lo va a cumplir. Sí, lo va a cumplir, pero no se sabe cómo, o sea, todavía no lo dicen, no lo expresan, no lo plasman en el papel. Por lo tanto, quizás ahora coincidas en que debieron postergar el partido de Stein Alianza Atlético si hubiera habido buena intención. Yo ahora sí creo que debieron postergarlo porque evidentemente no tenían una estrategia detrás como yo asumía que sí podían tenerla. No la tienen, no saben qué hacer. Perfecto. Carlos, Eitan. Sí, claro que sí. Sí, para mí ha quedado demostrado que la federación no tiene un buen asesoramiento, ni siquiera para perder. Hasta para perder tienes que ser bien asesorado, porque esto de hacer jugar al Alianza Atlético de Sullana es un absurdo, porque uno mismo lo dijo acá, lo vas a hacer jugar para que después le digas que ya no, que su partido. Imagínate si Alianza Atlético de Sullana ganaba, peor todavía, han empatado y no quieren jugar. Ahora, Municipal ha dicho que ellos van a jugar de todas maneras el sábado. Estás alterando el campeonato y están entrando en rebeldía. ¿Cómo haces? ¿Con qué autoridad vas tú a decirles, háganme caso? Cuando mundialmente te han dicho que estás en la calle, prácticamente. Y ojo, que el próximo mes van a ir de nuevo al TAS, la gente de la federación. Perfecto. Muy bien, Eitan, lo último sobre este tema y cuéntanos lo que ha sucedido hoy en Champions, porque hay 2 clasificados más, los 2 últimos para cuartos de final. Sí, solamente sumarme a los comentarios que han hecho sobre la federación. Creo que este tema ha desnudado la ineptitud, la incapacidad de la federación. Y más aún, lo que dijo Univaso, teniendo tanto tiempo este trámite, ¿cómo no planificas, sabiendo que un posible escenario era que fallen a favor de Alianza y le quiten puntos a Stein? ¿Cómo no planificar una respuesta inmediata, no? Ya salió 10 horas, dice Univaso, y todavía no hay una respuesta oficial, ¿no? De la federación. Es como que no hubieran tenido... La respuesta está, van a cumplir, van a acatar, pero no dicen cómo. Por eso, no comunican cómo van a proceder con cada parte, con cada afectado. Y esto, lo último que dijo el doctor Lajara, era que esto viene de hace muchos años, incluso desde el caso de José Gálvez y Sport Ancash, que en ese entonces en la federación habían dicho que iban a colocar dentro de los estatutos para que no vuelva a suceder algo de este tipo, de esta magnitud. Y ha vuelto a suceder.
y ha necesitado que sea Alianza Lima el afectado para que explote esto. Vamos a ver cómo termina. Yo les pregunté en la mañana, ¿no? ¿Cuándo vamos a tener un campeonato? Un año. Ni siquiera un año, por lo menos un torneo de apertura, sin problemas, sin cambios, ¿no? Como la gente, como cualquier torneo. Como la Champions, que hoy ha clasificado al Bayern de Múnich y ha clasificado al Chelsea. Quedó afuera el Atlético de Madrid de Simeone. Bueno, lo del Bayern yo creo que sabíamos, ya está decidido. El Bayern de Múnich creo que es el equipo al que nadie quiere enfrentar en este sorteo que viene. Le ganó con facilidad al Lazio y bueno, va a esperar contra quién le toca. Y el Chelsea, superior al Atlético de Madrid. El Atlético, para mí esto ha sido un duro golpe a Simeone, porque creo que esto va a ser el final de su estadía en Atlético. Creo que esto ha tirado abajo su proyecto y en general su sistema de juego, su estilo. ¿Algo que agregar sobre Champions, Carlos? Yo creo que Simeone ha sido superado por un Chelsea muy bueno, ¿eh? A mí me ha gustado, me ha sorprendido y más que criticar a Simeone, que es un... Sí, le falta refrescar su táctica, su estrategia, pero el Chelsea me ha sorprendido el dinamismo con el que ataca, en bloque, cómo suben y bajan. Muy, muy agradable el juego del Chelsea, que yo ahora ya lo veo como ya con chapa de candidato, como todos. Mira, también, el Real Madrid... Candidato también. Sí, sí. Para mí, si tú me dices que el City es candidato, yo te digo, el Chelsea, ¿por qué no? Bueno, están ahí, yo creo que el City es bastante mejor que el Chelsea, pero es tu opinión y la respeto. Tuchel se acomoda a este tipo de equipos que no tienen figuras de excepción, ¿no? O sea, a Tuchel no le des a Mbappé, no le des a Neymar, no le des a Cavani, no le des a Ronaldo, no. Es un técnico utilitario. Exacto, esa es la palabra. Qué bien juegan en bloque, ¿ah? Sí, juegan. Tácticamente excepcional. A Pulisic lo tiene sentado y Pulisic para mí es una de las figuras del Chelsea. Y sin embargo le da muy pocos minutos, no le da mayores alternativas. Tácticamente excepcional lo de Tuchel, porque utiliza un falso 9 y con línea de 3, que a ti te encanta, Esquivel, ¿o no? Sí, no, y aparte una clase maestra cortita, disculpa, de cómo se debe marcar. Marcar no es tirar patada, marcar es ejercer presión. Y el Chelsea ha marcado muy bien a Cholo Simeone. Muy bien, clasificados a cuartos de final, 3 equipos ingleses. Está el Chelsea, está el Manchester City, está el Liverpool. 2 equipos de Alemania, está el Bayern de Múnich y está el Borussia Dortmund. Un equipo de Francia, Paris Saint-Germain. Un equipo de España, Real Madrid. Un equipo de Portugal, que es el Porto, que ha dejado en el camino a la Juventus. Eitan, ¿cuándo es el sorteo? Buena pregunta, no tengo el dato acá a la mano, pero... El viernes. Debe ser pronto, claro. Este viernes es. Van a esperar que termine la Europa League y seguramente... De acuerdo, los partidos de Europa League mañana están los clasificados para la siguiente etapa y el día viernes en Nyon, en la sede de la UEFA, vamos a tener seguramente el sorteo de las parejas. Vamos con las últimas que cada uno de ustedes tengan para ofrecer, porque el tema de hoy sin duda era el fallo del TAS, y el tiempo se nos ha consumido desmenuzando al detalle todo este caso. Eitan. A ver, hoy Juan Pablo Varía jugó en el Challenger de Salteado, en la categoría doble, junto a Martín Cuevas, el uruguayo. Ganaron su partido de octavos de final. Y mañana juega su partido en la rama individual contra Martín, que es un eslovaco. Y asimismo Nicolás Álvarez, que también había clasificado a octavos, va a jugar mañana contra Nicolás Jarry, el chileno. Así que esperemos que le vaya bien y bueno, hay que estar atentos, ¿no? Perfecto, Eitan, muchas gracias. Carlos Esquivel. Tu micrófono, Carlos Esquivel. En la Copa Libertadores, el Bolívar de Bolivia, en el llano, perdió 1-0, mira, pero jugando, metiendo, marcando, así con intensidad, 1-0 contra el Wanderers. Y de vuelta le ha metido una terrible paliza de 5-0. Ya, si teníamos dudas de que quiénes son los que mejor compiten, lamentablemente nos están dejando atrás. Bueno, inclusive el Deportivo Lara, que perdió apretadito 2-1 con el Santos. El segundo gol fue de Soteldo, quedó afuera el Deportivo Lara, pero un brasileño sufrió, la pasó difícil con este representante venezolano. En cambio, el tercer equipo del gremio de Porto Alegre, Carlos Univaso, le ganó de visita en Quito al Ayacucho Fútbol Club con su tercer equipo.
prácticamente. Mañana juegan a las 7:30 por Copa Sudamericana Manucci y Melgar. Carlos Univaso, tu cierre. A ver, las dos últimas. Eran 3, pero ya de Ayacucho ya la contaste. Pero tenía 3, así que no hay problema. Ayer había fuertes rumores respecto a que en Universitario había una ola de un brote de COVID. Habían varios casos, algunos con síntomas, en fin, pero hoy día se tomaron, esto ya ha pasado en otros clubes, que en la temporada pasada, se tomaron las pruebas moleculares y hoy día todos salieron limpios. Lo único que ha emitido en su comunicado universitario es que tienen 4 casos, pero son 4 casos anteriores a esta situación. O sea, ya en la fecha pasada ya estaban esos 4 casos, pero de los de hoy todas las evaluaciones han sido, digamos, negativas, que en buen romance es algo positivo. Esa es por un lado. Y de allí en más, bueno, el partido de Alianza Atlético con Alianza Lima no se sabe si se juega. Pero si es que se juega, que para muchos es lo más probable, de repente yo también debería pensar lo mismo, va a tener en la cancha posiblemente a alguien que no se esperaba, que es a Reinaldo Cruzado. Pero Reinaldo Cruzado no va a jugar en Alianza, sino que de acuerdo a la información que brinda el colega Carlos Benavente en su cuenta de Twitter, está muy cerca de arreglar ya con Alianza Atlético. Así que es casi nuevo jugador de Alianza Atlético, Reinaldo Cruzado. Eddie. Una noticia que le va a gustar a Carlos Esquivel es que Martino no convocó a Santiago Ormeño. A mí. Bueno, a Ormeñoski. A Ormeñoski. Bueno, está bien tener a un jugador más a disposición. Ojalá que acá lo convoque. Eitan, ¿querías decir algo más? No, primero lo que dijiste Ormeño, a mí me da igual porque igual la selección no consiguió amistosos para marzo. Entonces hubiera sido una buena oportunidad convocarlo y verlo, pero ¿no? es una buena señal que México no lo haya convocado en estas circunstancias. Bueno, para amistosos delanteros. Después ya no lo llama. Ya no lo llama, ¿tú crees? Bueno, es que lo que yo quería... va a tener es que sus delanteros estelares ya van a estar listos. Van a estar a punto, claro. ¿Qué más, Eitan? Lo que quería comentar era que aparte del partido de Manucci mañana, hoy UT se enfrenta a Huancayo por Copa Sudamericana a las 7:30 de la noche. Muy bien, yo cierro contándoles que probablemente la alineación que está trabajando para su próximo partido es con Carvalho en el arco, Corso, Velarde en lugar de Alonso, Quina y Soto, que se mantendría como lateral izquierdo por Santillán, Alfajeme y Guarderas, Quintero y Cabanillas en las bandas, Cabanillas en lugar de Urruti, Enzo Gutiérrez viniendo de atrás en lugar de Novik y Valera como punta. Quizás esas ausencias que notamos con respecto al último partido de la U tengan que ver con alguno que otro indispuesto o contagiado, no lo sé, pero quizás tenga que ver. Vamos a esperar en los próximos días cómo se termina conformando el 11 de la U para la segunda fecha de la Liga 1. Señores, llegamos al final del programa de hoy. Esperamos haber puesto todas las cartas sobre la mesa y todo muy claro con respecto al fallo del TAS y la permanencia de Alianza Lima en la Liga 1. Eitan, Carlos, Marc, Fernando, un abrazo para todos, sobre todo para ustedes. Síganos en fulldeporte.pe en Facebook, en Full Deporte en YouTube, los canales de Depor igualmente y todas las redes sociales de nuestros compañeros. Hasta mañana. Chau, chau. Chau, chau.